El infierno, el lugar donde todos los males se encuentran, el lugar donde ninguna persona en su sano juicio quisiera ir por voluntad propia, hogar de los mayores miedos de la humanidad, y sin embargo, uno de los lugares que más despiertan curiosidad y hacen volar nuestra imaginación. Esto es La Torre del Cuervo. En la cultura maya, lo más parecido al infierno cristiano que todos conocemos es llamado Xibalbá, el inframundo maya, el reino del más allá, el reino de los muertos. Este mundo subterráneo está descrito en el Popol Vuh, también conocido como el Libro del Consejo o Libro de la Comunidad. En el Popol Vuh está recopilada la cosmogonía, mitología, leyendas e historias del pueblo maya quiché. El inframundo maya, más allá de solo representar el concepto de sufrimiento y castigo eternos para las personas que hacían el mal en la tierra, representaba la muerte y la enfermedad como parte de su existencia, y es el lugar en donde están presentes no solo las ánimas de los seres humanos, sino también de los animales, las plantas, los astros y todo lo que habita la faz de la tierra. Xibalbá es descrito como un reino físico, conformado por 9 niveles, ocultos bajo la superficie de la tierra. Se dice que se puede acceder a través de diferentes entradas. En el siglo XVI, una de estas entradas estaba ubicada tradicionalmente en una caverna cercana a la localidad de Alta Verapaz, en las cercanías de Cobán, Guatemala. Otras entradas podrían ser a través de los cenotes, que son pozos de agua naturales que comunican un extenso e intrincado laberinto de ríos subterráneos, un mundo de cuevas y agua, envuelto en un halo de misticismo bajo nuestros pies. Para los mayas, eran los portales sagrados hacia Xibalbá. El inframundo maya estaba gobernado por los 12 señores de la muerte, los señores de Xibalbá. Los regentes principales y jueces supremos eran Uncamé y Bucuncamé. Los otros 10 señores trabajaban de 2 en 2, y cada par estaba encargado de un tipo específico de desgracia humana, padecimientos, indigencia, enfermedades, hambre, miedo, dolor y muerte. Según el Popol Vuh, el inframundo era una auténtica civilización, con diversas estructuras que incluía un consejo para los señores, casas, una cancha de juego de pelota, jardines y edificios sagrados describiendo una gran ciudad bajo las aguas. Los visitantes tenían que sortear grandes obstáculos, retos y peligrosas trampas antes de llegar. Una vez allí, los señores los pondrían a prueba en una de 6 mortíferas casas, donde o superaban la prueba o eran condenados a muerte. En uno de los pasajes del Popol Vuh se narra el mítico enfrentamiento entre los señores de Xibalbá contra los gemelos Junjunapú y Bacunjunapú, quienes tenían grandes dones y habilidades en el juego de pelota. Un día fueron a jugar en el camino de Xibalbá. Desafortunadamente, el estruendoso ruido que ocasionaban con su juego desató la ira de los señores de Xibalbá, Juncamé y Bucubcamé. ¿Qué están haciendo sobre la tierra? ¿Quiénes son los que la hacen temblar y hacen tanto ruido? Que vayan a llamarlos. Que vengan a jugar aquí a la pelota, donde los venceremos. Ya no somos respetados por ellos, ya no tienen consideración ni miedo.
se quejaban los señores de Xibalbá. Enfurecidos, convocaron a consejo a todos los señores de Xibalbá y discutieron la forma en que debían atormentar y castigar a los gemelos. Habiendo tomado una decisión, los señores de Xibalbá enviaron a sus mensajeros para invitar a los gemelos. Estos mensajeros eran 4 búhos: Chavi Tukur, quien era veloz como una flecha; Huracán Tukur, que tenía solamente una pierna; Kakix Tukur, que tenía la espalda roja; y Olom Tukur, quien solamente tenía cabeza, no tenía piernas, pero sí tenía alas. Dispuestos a cumplir sus órdenes, los mensajeros salieron de Xibalbá y llegaron rápidamente al patio en donde estaban jugando a la pelota Junjunapú y Bukubjunapú, y estando frente a ellos, pronunciaron su mensaje. Vengan con nosotros, dicen los señores que vengan a Xibalbá a jugar a la pelota con ellos, para que se alegren sus caras, porque verdaderamente les causan admiración. Vengan y traigan sus instrumentos de juego, sus anillos, sus guantes y pelotas de caucho. Vengan pronto. ¿De verdad han hablado así los señores Juncame y Bukubcame? Ciertamente han hablado así, y nosotros os tenemos que acompañar. Que traigan todos sus instrumentos para el juego, han dicho los señores. Enseguida, los mensajeros guiaron a los hermanos. Bajaron por el camino a Xibalbá, por unas escaleras muy inclinadas. Fueron bajando hasta que llegaron a la orilla de un río. Este corría rápidamente entre 2 barrancos llamados Uncibancul y Cusibán, y pasaron por ellos. Más tarde, llegaron a la orilla de un río que corría entre innumerables árboles de jícaros. Estos árboles estaban repletos de espinas, pero lograron pasar sin lastimarse. Luego llegaron a la orilla de un río de sangre y lo atravesaron evitando beber de sus aguas. Posteriormente, llegaron a otro río, solamente de agua, y lo cruzaron sin ser vencidos por la corriente. Siguieron descendiendo hasta que llegaron a un lugar en donde 4 caminos se cruzaban. De estos 4 caminos, uno era rojo, otro negro, otro blanco y otro amarillo. Al ver esta encrucijada, los hermanos decidieron tomar el camino negro y llegaron directamente a la sala del consejo de los señores de Xibalbá. Allí vieron 2 siluetas y respetuosamente las saludaron, pero las siluetas no respondieron, ya que eran en realidad muñecos de madera hechos por los señores de Xibalbá para burlarse de los gemelos. Al ver esto, Juncame y Bukubcame soltaron carcajadas burlonas, seguidos por todos los señores. Se reían ruidosamente porque sentían que ya habían vencido a sus invitados. Muy bien, ya vinieron. Mañana preparen su máscara, sus anillos y sus guantes. Vengan a sentarse en nuestro banco. Pero el banco que les ofrecían era de piedra ardiente, y al sentarse se quemaron. Los gemelos daban vueltas incómodas en el banco, pero no se aliviaban, y de no haberse levantado, habrían sufrido graves heridas. Al ver esto, los señores de Xibalbá reían de nuevo, se burlaban de los hermanos. Vayan ahora a aquella casa. Allí les llevarán un trozo de ocote y un cigarro. Allí dormirán. Enseguida, llegaron a la casa oscura, y no había más que tinieblas en el interior. Mientras tanto, los señores de Xibalbá discutían qué destino depararían a sus invitados. Sacrifiquémoslos mañana. Que mueran pronto, para que sus instrumentos de juego nos sirvan a nosotros para jugar. Dicho esto, planearon su engaño. Les pusieron como prueba mantener encendidos el ocote y el cigarro que les entregarían y evitar que se consumieran hasta el amanecer. Los hermanos se dirigieron a la casa oscura y permanecieron en la habitación, en medio de una inmensa oscuridad. Más tarde, llegaron los portadores del ocote y los cigarros para entregárselos. Que enciendan el ocote y sus cigarros, que vengan a devolverlos al amanecer, pero que no los consuman, sino que los devuelvan enteros.
Esto es lo que les mandan a decir los señores. Los castigos de Xibalbá eran numerosos. Había muchos lugares de tormento y castigo, de los cuales los hermanos solo llegaron al primero, la casa oscura, en cuyo interior había solo tinieblas. Al amanecer, cuando los hermanos entraron ante los regentes de Xibalbá, estos les dijeron: ¿Dónde están los cigarros? ¿Dónde está el ocote que les dieron anoche? Se consumieron, se acabaron. Está bien. Hoy será el fin de vuestros días. Ahora morirán, serán destruidos, los haremos pedazos, y aquí quedará oculta su memoria. Serán sacrificados. El ocote y los cigarros se habían consumido. Acto seguido, los gemelos fueron sacrificados y enterraron sus cuerpos. Pero antes de eso, le cortaron la cabeza a Junjunapú. Y así fue como los señores de Xibalbá vencieron a los gemelos Junjunapú y Bukubjunapú. Aquí concluye la primera parte de esta historia. Xibalbá, el inframundo maya. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, dale like y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. También puedes activar las notificaciones para no perderte la segunda parte de esta historia. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y darle clic a la campanita. De esta manera te llegarán las notificaciones directamente. Y no olvides dejar tu opinión abajo en la caja de los comentarios. También si tienes un tema en específico del que quieras que hable en los próximos videos, házmelo saber, que lo tomaré muy en cuenta para los próximos videos que estaré subiendo al canal. Y recuerda, el misterio repta en la noche, mientras el cuervo observa, inerte, desde su torre.